Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando y de manera especial de Cartagena, el grupo que Fray Guillermo tiene allá en su parroquia y que esta noche también nos acompaña. Sean bienvenidos. Gracias. Yo les presento el grupo Getsemaní, que ya tenemos una historia desde 2021, ya 3 años larguitos, a finales de mayo del 2021, con ocasión de el novenario virtual que realizamos por mi mamá, con inquietud de personas de Gachancipá, porque yo soy natal de del municipio de Gachancipá, Cundinamarca. Entonces, las personas de Gachancipá que participaron en ese novenario nos hicieron la sugerencia de continuar con este grupo. Y así fue como el padre Ignacio, que nos acompaña también esta noche y siempre nos acompaña en este grupo, nos apoyó para crear el grupo vinculado a la parroquia de San Bartolomé en Gachancipá. Por lo tanto, ya llevamos 3 años. Creo que este encuentro es el 145. Ahí voy llevando la cuentica. Y hace 2 años, con motivo también de la Pascua de mi amada esposa, también que su Pascua fue un martes, el martes 26 de julio, precisamente este viernes pasado, celebramos el 2º aniversario en su tierra natal, que es Ubaté, y allí en la Basílica de Santo Cristo de Ubaté tuvimos la oportunidad de celebrar, de participar en la Santa Misa y también visitar la urna de sus cenizas. Esa es la historia general, y ya con el transcurrir del tiempo nos hemos organizado de tal manera que, con el apoyo sobre todo de Fabián, se ha organizado para que cada martes tenga una estructura, una temática especial. Los primeros martes de cada mes está dedicado a la Santísima Virgen María. Somos Iglesia con María. Los segundos martes de cada mes a la oración en iglesia con el oficio divino. El tercer martes a la lección divina, la lectura santa, normalmente del Evangelio del siguiente domingo. El cuarto martes, la adoración eucarística. El padre Ignacio nos dirige ahí desde el oratorio en Gachancipá. Y cuando hay quinto martes, lo tenemos destinado a la fraternidad eclesial. Somos hermanos en la fe, con las iglesias, con las comunidades religiosas. En esta noche, pues, la orden carmelita, de los carmelitas descalzos, que vamos a conocer y con los que vamos a compartir este maravilloso encuentro. Muchas gracias, Fabián, por ese contacto con el padre Guillermo, Fray Guillermo, y por esa historia tan bonita de amistad de tantos años. Bienvenido, padre Guillermo, y por supuesto les presenté, ya se presentaron con el padre Ignacio, y bienvenidos todos. Bueno, eso es, Fabián. No sé si quieras añadir alguna cosa, Fabián. No, Angelito, creo que gracias. No le robemos más minutos a Guillo, que le decimos así de cariño.
Bueno, pues entonces, muchísimas gracias también a Fabián y a todos ustedes por la invitación para poder compartir este momento y este instante de reflexión que, como pues ya me lo manifestaba Fabián, es la posibilidad que se brinda precisamente en estos martes que aparecen en los meses y que podemos unirnos desde la eclesialidad para poder vivir y compartir lo que cada uno de ustedes está pues viviendo a través de este encuentro que la misma experiencia de Dios la ha suscitado en el corazón de quienes han tenido esa iluminación del Espíritu para formar este grupo que se va convirtiendo también en una comunidad. Ustedes saben que para nosotros como carmelitas, el centro y la base de toda nuestro caminar es la fraternidad. Por eso me llama mucho la atención que sea un día de fraternidad, un día de encuentro, porque lo que quiso Santa Teresa de Jesús precisamente fue eso, una fraternidad que nace desde una base como es la oración. Y es muy bonito que nosotros vayamos pudiendo entrar en esa experiencia maravillosa de lo que los santos han querido y tenemos que ubicarnos para poder comprender. Hablar de nuestra espiritualidad carmelitana es siempre muy agradable y muy rico, pero ustedes saben que la espiritualidad y la mística carmelitana es bastante extensa, bastante profunda y bueno, hoy podemos dar lo que se llama una pincelada para que cada uno de ustedes se vaya enamorado de esta realidad, de conocer la espiritualidad que desde que nace en el siglo XVI, pues se ha convertido en una fuente para la Iglesia Católica en todo el mundo y que la mística carmelitana pues ha ido llenando de amor a Dios a través de toda la historia de la Iglesia, especialmente pues desde el siglo XVI cuando surgen estos grandes santos. Para todos ustedes, pues ya ahí lo han comentado, yo soy Guillermo Rego, soy sacerdote, fraile carmelita, que ahora estoy aquí en la ciudad de Cartagena, compartiendo en esta comunidad parroquial como superior de la comunidad y como párroco. Y pues es para mí muy agradable hoy poder transmitirles a ustedes, contarles parte de nuestra espiritualidad y pues también al final estar un ratico en oración. ¿En dónde estamos nosotros o en dónde estoy yo ubicado para que ustedes sepan desde dónde estoy yo transmitiéndoles a ustedes este momento? Aquí estamos estoy yo en la capilla, en el oratorio donde los frailes nos reunimos todas las mañanas y en las tardes a hacer nuestra oración. Por eso estamos en la presencia del Santísimo Sacramento aquí en el Sagrario y pues qué bueno que podamos desde aquí. Quise hacerlo desde aquí precisamente porque tiene para nosotros como carmelitas y como creyentes un sentido muy especial estar justamente a los pies de Jesús, como lo quiere Santa Teresa de Jesús. Y bien, pues comencemos a mirar y a trabajar y a profundizar en esta experiencia de la espiritualidad. ¿En qué momento nos ubicamos con la espiritualidad carmelitana? Ya les decía yo a ustedes que nace en el siglo XVI y es muy importante que nosotros nos ubiquemos en esa época para poder comprender todo lo que se desprende desde ahí para el camino de la espiritualidad en el Carmelo Descalzo. Santa Teresa de Jesús, que nace en el año 1515, es una mujer que estuvo en una familia de origen judío y que le tocó llevar en su vida esa realidad, precisamente por toda la persecución que tenían en ese momento aquellos que no pertenecían a las grandes cortes de la época española. Entonces, el papá de ella fue judío y le tocó pues llevar lo que en ese momento llamaban el famoso San Benito, es decir, era señalado porque no eran de familias aristocráticas y eso
pues obviamente marcó un camino en la vida de Santa Teresa de Jesús. Una mujer que tuvo muchísimas cualidades, pero que también, por la época en que ella vivió, tuvo bastantes limitaciones. Ella nunca quiso ser religiosa ni quiso ser monja, pero tampoco ella quiso la vida de familia o la vida patrimonial. Eso lo tenía ella clara en su momento y se enfrentó a una realidad. Bueno, ¿aquí qué voy a hacer yo? Pero viene la parte del testimonio. Ella, cuando fue una mujer joven, estuvo viviendo pues como muchas realidades emocionales y afectivas que le llevó a tener una cercanía con uno de sus primos, y su papá, viendo como la situación y que corría riesgo la imagen de la familia, porque Santa Teresa era un poco en su juventud como muy espontánea, muy abierta, muy dada a todas esas realidades. Entonces él la llevó a un orfanato, a un internado, y allí la dejó. Ella se encuentra con una religiosa que estaba muy dedicada a su labor, a cuidar a las niñas que entraban allí a ese internado y a tratarlas con mucho cariño. Ese testimonio, cuenta Santa Teresa de Jesús, es el que a ella le llama la atención, y entonces se despierta en su ser y en su corazón el deseo de la vida religiosa. Ahí hablamos para nosotros en el día de hoy la importancia que tiene que nosotros demos un verdadero testimonio de una experiencia de Dios. ¿A través de qué? A través de nuestra forma y de nuestra manera de vivir. Esa es la experiencia y la vida de Santa Teresa de Jesús. Ella encuentra toda esa realidad, y entonces cuando surge todo ese movimiento interno es cuando ella decide emprender ese camino de ser religiosa, de entrar a la vida monástica, porque la mujer en el siglo XVI lo único que podía era ser monja en un convento de vida contemplativa o mujer casada. No tenía otra alternativa. Había una tercera alternativa que es un poco más compleja, que era que si la mujer no era casada o no se dedicaba a la vida religiosa, entonces viene todo el tema social, que la mujer se dedicaba pues a la prostitución. Entonces esa era una realidad social muy complicada para la mujer, y que Santa Teresa la conoció perfectamente, y entonces ella, viendo todas esas realidades, cuando le surge esa experiencia en su corazón de la vida religiosa, comienza a entrar en esa realidad de intimidad con el Señor a través de la experiencia de la oración. Y por eso ella escoge allí en Ávila, en España, donde ellos vivían, escoge el convento de la Encarnación, donde estaban las monjas de clausura, que se llamaba en ese momento. Hoy se conoce ya más como religiosas de vida contemplativa. Entonces, ¿qué encuentra Santa Teresa de Jesús cuando entra a la vida religiosa, haciendo pues todo un salto grande en este momento? Porque hay toda una serie de realidades en su historia familiar que son las que a ella le van a ayudar después en su vida religiosa, pero como les decía, no nos da tiempo para ahondar en lo que ella vivió. Santa Teresa de Jesús entra en el convento de la Encarnación y se encuentra primero con un convento de 180 monjas que tenían realidades internas muy complicadas, en las que pues ella empezó a cuestionarse la forma y la vida dentro de la comunidad y dentro de la experiencia de la fe, porque vivir 180 religiosas en un convento, eso se presentó para distintas situaciones que marcaron la vida de Santa Teresa. Entre ellas, por ejemplo, había una estratificación social entre las mujeres que entraban. Entonces estaban las grandes mujeres, las que entraban de familias muy aristocráticas y vivían en un sitio del convento, y estaban las otras que se convertían en lo que ellas llamaban las sirvientas de las otras. Entonces a ella esa parte no le gustó ya mucho y empezó a cuestionarse con un grupo de monjas qué era lo que pasaba ahí. Y ella dijo, yo siento que esta no es la vida que yo quiero. Ella empezó a reflexionar sobre esa realidad y descubre
en su ser y en su corazón que lo que ella quiere es una vida más de familia. Eso lo descubre Santa Teresa y de ahí surge la fraternidad, que eso es muy bonito y por eso nuestro carisma es muy interesante porque nace desde la experiencia de mujer y eso hace que nuestro carisma tenga una base muy afectuosa dentro de la relacionalidad. Y Teresa de Jesús, ella viendo toda esa realidad, toda esa situación en el convento, ella va diciendo, no, yo quiero que tengamos una familia que ella después va a llamar el pequeño colegio de Cristo, en donde van a reunirse 12 monjas en honor a los 12 apóstoles, más una que es la superiora, entonces queda un convento con 13 religiosas, que es lo que se llama la 12 más 1, que es precisamente los apóstoles más la presencia de Jesucristo. Entonces, eso hace que ella empiece a vivir esa realidad. ¿De dónde surge, por ejemplo, que ya al comienzo nos lo refería Fabián, dónde surge el tema de la descalcez? Es un signo que utilizó Santa Teresa de Jesús cuando sale del convento de la Encarnación, porque ella vivió allí muchas experiencias bastante fuertes que le llevaron a ella a tomar la decisión. Cuando toma Santa Teresa la decisión de salir y de hacer una fundación nueva. En una experiencia mística, Teresa de Jesús tuvo muchas gracias místicas, mucha experiencia profunda de Dios. Ella cuenta en sus escritos cómo tuvo en determinado momento una visión del infierno. Y ella, en esa visión que tuvo del infierno, que ella cuenta que era como un túnel donde ella no se podía mover, lleno de mucho lodo, de mucho barro, y donde ella intentaba caminar y no podía. Entonces ella se dio cuenta ahí del dolor del ser humano, de las personas que sufren muchísimo y no pueden adelantar, porque pues con esas visiones que ella tuvo, ella veía al fondo del túnel una luz, pero no lograba llegar hasta allá y sentía el peso, ¿cierto? No sé si ustedes han tenido la experiencia cuando uno va y camina entre el barro, que uno no puede caminar como con toda la velocidad. Eso experimentó ella ahí y entonces sentía muchas voces y ella quería andar y ahí fue donde ella dijo, yo tengo que hacer algo por la salvación de muchas almas que se van perdiendo en el mundo. Es decir, Santa Teresa de Jesús utiliza el término alma para referirse de lleno al ser humano. Entonces, eso hay que tenerlo también claro en la experiencia de ella, porque ella va a ir superando mucho en el siglo XVI el famoso dualismo platónico. Ella participó de esa realidad porque ella sintió justamente lo que se predicaba en ese momento. Por ejemplo, ella participó mucho de lo que eran las disciplinas, en donde había que castigar el cuerpo para salvar el alma, con la visión que tenía la filosofía de Platón, que el cuerpo es la cárcel del alma, entonces el cuerpo es malo y yo tengo que castigarlo para que mi alma, pues entonces se salve. De hecho, Santa Teresa de Jesús utilizó en ella misma muchas disciplinas. Ella se flagelaba muchísimo y hacía demasiadas penitencias. Y ella llegó a descubrir que por ahí no era el camino. Y ojalá hoy entendiéramos mucho la espiritualidad de Santa Teresa en ese tema de las disciplinas y de los castigos y de los grandes sacrificios que yo tengo que hacer para alcanzar la experiencia de Dios. Ella tiene una frase, que es muy bonita y que ella dice, de penitencias a bestias nos libre el Señor. Es una expresión muy linda porque ella vivió toda esa realidad, se sintió en ese momento pues que tenía que castigar su cuerpo para llegar al Señor, pero cuando ella se dio cuenta que no era el camino, por eso va a decir, de penitencias a bestias nos libre el Señor, porque el camino no es por ahí. ¿Por dónde es el camino? Ella se va a encontrar con una realidad también antes de una Semana Santa, en el tiempo de la Cuaresma, se encuentra ella con una imagen de Jesús flagelado, atado a la columna.
Y entonces está esa imagen de Jesús que la tienen allá en el convento, ya lista y organizada para la Semana Santa. Y cuando ella entra y ve de frente esa imagen, ella ahí mismo descubre algo que ha sido muy bonito dentro de la espiritualidad, y es que se encuentra con la humanidad de Cristo. Y eso hace que su vida cambie. Ahí viene una conversión en Santa Teresa de Jesús, donde ella va a comenzar a hablar de la sacratísima humanidad de Cristo. Ya desde el siglo XVI, ella comienza a hablar de esa realidad, la sacratísima humanidad de Cristo. ¿Qué quiere decir eso en la experiencia espiritual? Que Santa Teresa se encuentra con la humanidad de Jesús, y desde ahí empieza ella a descubrir cómo Jesús conoce nuestra realidad. Ese Jesús humano que se duele conmigo, ese Jesús humano que sabe de mi tristeza, que sabe de mi angustia, que conoce mi alegría, que conoce mis triunfos. Entonces, por eso, conocer la sacratísima humanidad de Cristo hace que mi vida se vaya entonces también divinizando como es divino el Señor. La divinidad en Cristo, que ya después la teología pues nos lo va a aclarar, cómo la humanidad se diviniza, donde lo humano se acerca a lo divino y lo divino se acerca a lo humano. Ella va a comprender en esa experiencia de reconocer la humanidad de Cristo, entonces todo el camino de la oración. Y eso es que es muy importante que nosotros lo tengamos hoy presente, porque ¿qué comprende la espiritualidad nuestra carmelitana? La espiritualidad nuestra carmelitana entonces va a empezar a reconocer en Santa Teresa de Jesús y en San Juan de la Cruz, porque son los dos pilares. Pero en ese momento de la historia no podía ella salir del convento porque no existía lo que se llama la vida activa para las mujeres, es decir, la misión. Solamente podían ser religiosas de vida de claustro, contemplativas, encerradas en un convento. Entonces ella siempre quiso salir, ella siempre quiso llevar esa experiencia de Jesús, que desde la oración, y es donde ella nos va a hablar fuertemente de la orante, ella quiso su condición, primero de mujer y segundo que no le permitían en ese momento ni la iglesia ni la sociedad salir del convento. Entonces se encuentra con San Juan de la Cruz, que estaba pasando también un momento muy complicado en la Orden del Carmen, que es la que nosotros vamos después a llamar los carmelitas calzados, pero que en realidad es conocida como la Orden del Carmen o la Orden Antigua del Carmelo, que él vivía allí, pero San Juan de la Cruz está también pasando por un momento de crisis en el que él se está dando cuenta que hay realidades internas de la misma comunidad que no van con él. Él quería un encuentro más profundo con Dios, entonces por eso va a querer irse a la comunidad de la Cartuja, que es una comunidad masculina de vida totalmente en silencio, en meditación, en clausura, ermitaños prácticamente. Santa Teresa de Jesús sabe de él y lo manda a llamar. Y tienen un encuentro en uno de los locutorios de allí de España, y entonces ella le dice lo que quiere realizar. Entonces le cuenta a San Juan de la Cruz la historia y le dice, yo necesito de usted. Entonces San Juan de la Cruz dice, pero es que a mí me dicen que yo soy un bicho raro. Y entonces Santa Teresa de Jesús dijo, pues estamos muy bien, vamos a hablar de bicho raro a bicho raro. Es decir, ella también era un bicho raro en la comunidad. Entonces ahí ellos dos se encuentran, le cuenta todo a San Juan de la Cruz, y San Juan de la Cruz entonces es la proyección misionera de lo que Santa Teresa de Jesús no lograba hacer. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que nosotros ya desde el punto de vista masculino, nuestra comunidad tiene esa doble dimensión, la contemplación
y pastoral. Por eso para nosotros la experiencia orante y estar ante Jesús en oración es fundamental, porque desde ahí recargamos toda la fuerza para llevar. Santa Teresa insiste mucho en eso. Hay que orar para poder llevar. No se puede hacer una pastoral si no hay un encuentro profundo de oración con el Señor. Haciendo alusión a lo que celebrábamos ayer de Santa Marta, ella precisamente en ese texto de Marta y María, ayer se leía pues el de la resurrección de Lázaro, pero en el otro texto de Marta y María, cuando le dice el Señor, Marta, Marta, te preocupas por tantas cosas, Santa Teresa de Jesús quería mucho ese texto y por eso ella va a decir que Marta y María en nuestra vida deben andar juntas, siempre deben caminar juntas. Marta y María, la acción y la contemplación deben estar siempre unidas. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a comprender esta experiencia de Teresa de Jesús en todo ese engranaje que ella se dedica entonces a la oración, le enseña a San Juan de la Cruz a vivir en oración y a caminar desde ahí en el encuentro amoroso con Cristo Jesús. Por eso nuestra espiritualidad se cimenta mucho en la realidad orante. Hay que orar. Santa Teresa de Jesús fue una mujer dedicada a la oración. Y hay algo muy bonito, hermanas y hermanos, que nosotros tenemos que tener conciencia, porque Santa Teresa de Jesús, una mujer orante por excelencia, imagínense que ella duró 18 años de sequedad espiritual. Y eso nos ayuda a nosotros a tener un buen discernimiento hoy, porque a veces entramos, no sé si ustedes lo han experimentado, en este camino espiritual y nosotros pensamos y a veces visualizamos que la experiencia espiritual es de sentir y sentir y sentir. Entonces la gente entra en crisis porque es que yo no siento nada, porque es que voy a la oración y el Señor no me habla. Santa Teresa duró 18 años de sequedad espiritual, donde ella ni experimentó nada, ni sintió nada, ni supo qué pasaba con el Señor. Entonces ella siguió adelante. Por eso ella habla que para el camino de la oración se necesita, ojo con esta expresión, una determinada determinación. Es decir, si entramos en la vida espiritual, hay que seguir hacia adelante. Y en esa sequedad espiritual o en ese desierto que ella vivió, Santa Teresa de Jesús dice, por Dios, no dejen nunca la oración, porque Dios no se quedará sin dar esa gotica que sacia la sed en medio de nuestro desierto. Y eso lo experimentamos. A veces cuando queremos dejar la oración, o por lo menos a mí me ha pasado, una vez es como que dice, ay Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Pero de repente el Señor le da a uno esa gotica que como que, lo ilusiona a uno y es un gran día y me enamoro de la oración y luego viene otra vez el silencio. Por eso hay que discernir muy bien hoy la experiencia que tenemos de la fe y la experiencia que tenemos en Dios, porque queremos es solamente el sentir. Y la experiencia no está solamente ahí, sino en la fidelidad a la oración. Hay que ser fieles a la oración, porque la oración nos nutre. ¿Qué va a decir San Juan de la Cruz en ese aspecto? Porque si para Santa Teresa de Jesús está el desierto espiritual que ella vivió, para San Juan de la Cruz aparece la noche oscura. Y va a decir San Juan de la Cruz, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Ese es uno de los poemas básicos del cántico espiritual en San Juan de la Cruz, la obra culmen de él, donde a Dios hay que buscarlo en lo escondido. Por eso la espiritualidad no es de mirar para allá y no sé qué. La contemplación es mirar hacia adentro. La base de la experiencia espiritual es el conocimiento personal. Santa Teresa de Jesús dice en el libro de Fundaciones, uno de los textos de ella, va a decir, más vale una hora de conocimiento personal que muchas de oración, así nos haya costado un poco. El conocimiento personal es muy grande en la espiritualidad. Hay que conocerme en Dios para saber
la famosa pregunta que le hacen a uno desde toda la vida, desde que uno está pequeñito, de las convivencias, los retiros en el bachillerato y todo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Santa Teresa de Jesús lo va a tomar desde el conocimiento personal. Más vale una hora de conocimiento personal que muchas de oración, así nos haya costado un poco. Entonces, en eso, la espiritualidad ayuda muchísimo a encontrarnos con Dios, a encontrarnos desde ahí. A Dios se le busca en lo escondido, porque estamos ahí. Teresa de Jesús va a poner un paralelo en donde dice, somos un castillo en donde el Señor tiene su habitación en el centro y mitad. Somos un castillo y Dios habita en ese castillo interior. Y ella va a decir, buscaba yo afuera a quien estaba dentro de mí. Y eso tenemos que aprenderlo. A Dios se le busca dentro, no afuera. Dios aparece muchas veces en la noche oscura de la vida porque Él no deja de dar ese rayito de luz que necesitamos nosotros para seguir adelante. Hay algo que es muy bello también en la experiencia nuestra y en la espiritualidad de San Juan de la Cruz. La experiencia del Señor es la experiencia del toque delicado. Y Él lo va a decir en el texto de la llama de amor vivo. Es un toque delicado, porque el Señor es delicado con nosotros. ¿Qué queremos nosotros muchas veces en el camino espiritual? Queremos como lo extraordinario, que el Señor me agarre, que me mueva, que no. No. San Juan de la Cruz va a decir, es el toque delicado del Señor. Es un toque casi imperceptible a nuestro ser, pero que le da a uno como ese suspiro y uno dice, yo sé que Dios está conmigo. Y eso le ayuda a uno a seguir adelante en el camino de la fe. ¿Qué hay que hacer? No desistir. Y ahí hace eco la espiritualidad nuestra al encuentro de Jesús con los apóstoles, cuando le dice, hay que velar y orar para no caer en tentación. Hay que orar sin desfallecer. Entonces, ¿qué es lo que la espiritualidad nuestra entonces va a perseguir en esa experiencia maravillosa del amor del Señor? Una centralidad en Cristo Jesús, el cual va a ser el amante por excelencia. ¿A dónde te escondiste, amado? Es ese encuentro profundo del amor entre Dios y el hombre. Por eso la espiritualidad se basa en la intimidad con Cristo. Si queremos crecer espiritualmente, no hay otra manera, sino la de estar en la intimidad con Dios. Y ella va a hablar de los amigos fuertes de Dios. Y para uno crecer en amistad, necesita compartir con los amigos. Si no se comparte con el amigo, si no hay ese diálogo de amigos, si no hay esa intimidad del alma con Dios, es muy difícil que podamos crecer. Por eso la oración diaria es fundamental, porque a Jesús hay que encontrarlo, no solo en la palabra, en la Eucaristía, sino en el encuentro personal, en ese intimar con el Señor en el silencio. Y ahí va surgiendo toda la contemplación. San Juan de la Cruz va a tener todo el camino que se da desde la vida que él llama purgativa, es decir, de purificación, la vida iluminativa, cuando ya nosotros hemos entrado en nosotros mismos, cuando ya se ha purificado nuestra vida, viene lo que se llama la iluminación. Nos ilumina el Señor y termina con la vía unitiva, es decir, donde se une plenamente el alma con Dios. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz vivieron y tuvieron una gracia mística que es conocida como el matrimonio espiritual, es decir, donde el alma, el ser humano, se encuentra profundamente uno solo con Dios, como dice Jesús de Nazaret, donde el Padre y yo somos uno. San Juan de la Cruz y Santa Teresa vivieron esa experiencia de vivir el matrimonio espiritual, donde ya mi ser se hace uno con el ser de Dios. Y esa es una experiencia muy bonita a la que seguramente quienes ahondemos cada día y entremos cada día y perseveremos en la oración, lo lograremos. Una experiencia espiritual que pasa, hermanas y hermanos,
por la noche oscura, por el desierto de la vida. Ojo, porque a veces cuando pasamos la sequedad o la oscuridad es donde empezamos a pelear con Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me sale esto? Si yo soy muy bueno, si yo hago oración, si yo estoy los martes en este grupo, si yo estoy haciendo tantas cosas, ¿por qué me pasa a mí? Ahí no hay que decirle al Señor tantos porqués. Hay que orar y escuchar la voz de Dios, porque Dios habla ahí en ese desierto. Es silenciarnos y es ir desde la oración comprendiendo lo que Dios me quiere hablar en esa realidad, en ese revés de la vida, en esa situación adversa, en ese sueño que no puedo cumplir o ese proyecto que le intento y no me sale. Ahí Dios me va hablando. Yo tengo que ser constante, perseverante, seguir adelante en la experiencia de la oración. Por eso el conocimiento personal es muy importante en el camino de la fe. Bien, y finalmente, para que ya vayamos terminando y podamos hacer nuestro ratico de oración, la espiritualidad nuestra nos va a hablar de algo que también es fundamental descubrirlo en nuestra vida. La inhabitación de Dios es una expresión muy del Carmelo. ¿Qué es la inhabitación de Dios? Dijo Santa Teresa, que no estamos huecos por dentro, que estamos habitados por Dios. Y cuando estamos habitados por Dios, entonces debemos reconocer esa presencia en nuestra vida todos los días y saber que en nosotros habita Dios, y en ese habitar de Dios debemos continuamente vivir en presencia de Dios. Y cuando vamos a hacer oración, dice Teresa de Jesús, recuerden ustedes que ella descubrió la sacratísima humanidad de Cristo. Por eso ella dice, si están alegres, véanlo resucitado. Si pasan por dificultades, mírenlo en el camino al Calvario. Si tienen alguna situación, véanlo con la samaritana. Mírenlo en el encuentro con el hijo pródigo. Ella siempre nos va a invitar a que cuando oremos nos refiramos a algún momento de la vida de Cristo y lo podamos ver en nosotros y podamos ver que Él ahí nos está hablando y nos está acompañando. Si pasamos dificultades, miremoslo en el camino al Calvario, y eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra vida y a asumir ese momento difícil de la vida. Si estamos muy alegres, como dice ella, miremoslo resucitado y en su gloria, porque eso nos va a ayudar a sentirlo a Él con nosotros. Si necesitamos de Cristo, ella le gustaba mucho ese texto de la samaritana y decía, pongámonos a los pies del Señor y que Él nos dé esa agua viva. Esa es la experiencia nuestra del Carmelo. Ella nos va dando toda esa realidad en nuestra vida. Al igual que San Juan de la Cruz nos va a ayudar a decir, qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Dios siempre va dentro de nosotros mismos, aunque sea la noche de nuestra vida. Y San Juan de la Cruz tiene una expresión muy bonita, que es la expresión que se llama el antelucano. Para todos los que pasamos momentos de crisis, recuerden siempre esa expresión, el antelucano. Y de pronto los que tienen experiencia de campo y que viven en ciudades y en lugares apartados donde no hay tanta luz artificial, se logra ver. El antelucano es lo que San Juan de la Cruz descubre como el antes del amanecer. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya va a empezar a salir el sol, la noche se hace más oscura. Ese es el antelucano. Como que se pone el ambiente más oscuro y ¡prum! Aparece ya el amanecer, comienza a salir la claridad. Ahí es donde San Juan de la Cruz nos dice, tranquilos, existe el antelucano. Cuando hay mucha oscuridad en nuestra vida, no se preocupen. Ya viene, eso quiere decir que ya va a haber un gran amanecer, que ya va a estar la luz. Por eso en la noche oscura hay que perseverar, porque el Señor habla en la noche y nos va a dar un nuevo amanecer, el famoso antelucano. Cuando la noche se hace más oscura es porque ya
va a amanecer. Y eso nos va a ayudar a todos nosotros a descubrir que el Señor siempre actúa en nosotros. Entonces, ahí les dejo esas pequeñas miradas de nuestra espiritualidad, temas que pues hay que empezar a ahondar poco a poco y a mirarlos desde la experiencia de fe. La experiencia maravillosa de la espiritualidad nuestra, Santa Teresita del Niño Jesús, que surge después en el siglo XVIII, va a decirnos: soledad necesitan los amantes, que abren sus corazones noche y día, porque la experiencia nuestra es la experiencia profunda del amor, no es solamente de nuestra espiritualidad, es la espiritualidad de Cristo Jesús. Un mandamiento nuevo les dejo: ámense unos a otros. Por eso hay que empezar a descubrir desde dentro de nuestro corazón, en Cristo Jesús, la experiencia profunda del amor, porque aquel que ama profundamente es capaz de abrir su ser al amor y entregar la vida como Jesús hasta el final, hasta entregarlo todo. Entonces, pues caminemos en eso y los animo para que sigan adelante en este camino de oración, en este camino de estar con Jesús, orar siempre, no desfallecer, permanecer firmes, aunque haya oscuridad, aunque haya silencio, aunque haya desierto, participar de la fe, vivir la fe, alimentarnos de la palabra, alimentarnos de la Eucaristía. Teresa de Jesús amaba la Eucaristía y la vivía con una intensidad y luchó mucho por el Santísimo, porque a ella le tocó toda la experiencia luterana, donde empezaron a destruir los sagrarios. Por eso ella, cuando hacía una fundación, lo primero que hacía, si no tuviera donde dormir, ponía un Santísimo, un sagrario, para que hubiera un lugar de oración, porque en ese momento de la historia, como nos pasa hoy en día en tantos lugares, lo primero que hacían los que estaban en contra de la iglesia era acabar con los santísimos y cometían muchos sacrilegios. Y ella ponía al Santísimo, lo primero, que haya un lugar de oración, que esté el Señor entre nosotros. Llevémoslo en nuestro corazón y vivamos desde la oración el amor y la fraternidad, que eso es lo que sale. Eso sería para poder tener un ratico de oración. Diga, Fabián. No, sí, perfecto, Guillo. Yo creo que nos has ilustrado y nos has puesto unas pildoritas muy interesantes en nuestra reflexión del día de hoy. Conocer esa parte profunda y aceptar la invitación a que no sea la primera y la última vez que nos veamos, sino que tengamos otra oportunidad de hacerlo. Dos preguntas curiosas, ¿no? Una, ¿por qué fray y no padre solamente? Y dos, Sí. ¿en qué partes de Colombia están? Antes de hacer esa parte así breve, ¿no? Para conocer un poquito dónde están. Fray, pues porque ese es el término de hermano. Fraile es hermano. Entonces nosotros somos frailes porque somos hermanos. Frailes carmelitas, por eso nos llamamos frailes. Ese es el nombre de nosotros, Fray Guillermo. Entonces, eso identifica que somos hermanos de una comunidad. Frailes. ¿Todos son sacerdotes o tienen también como nosotros tenemos el ministerio ordenado, es una opción dentro del camino nuestro. Hay quienes se permanecen como hermanos solamente, sin acceder a las órdenes, pero pues en este momento la gran mayoría a nivel de la orden, a nivel mundial, casi todos sacerdotes. Había un grupo grande de hermanos, pero pues se ha ido acabando, ¿cierto? De frailes que solamente pues permanecían en esa realidad de ser hermanos, porque para nosotros lo importante es el ser hermano. La ordenación ministerial ya es como una consecuencia, digamos, de necesidad pastoral para la iglesia. Ah, ok. ¿Y en Colombia están ubicados dónde? Nosotros en Colombia estamos ubicados como creo que son 16 presencias. Estamos en Cali, Palmira, Tumaco, Pereira, Cartagena. Bogotá tenemos 2 casas,
estamos en Medellín, hay 2 casas, una en Sonsón, Antioquia, estamos en Bucaramanga, no sé cuál se me vaya, Villa de Leyva, que está la casa del noviciado. Esas son más o menos las presencias que nosotros tenemos aquí en Colombia. Ok, muchas gracias. No sé, Angelito, si tengamos alguna pregunta y si no, pues damos el espacio para aprovechar estos 15 minuticos de oración. Gracias, Fabián. Y sí, muchas gracias, Fray Guillermo, no, maravilloso. Yo simplemente hago como una acotación que me llegó profundamente, no sé, por el momento en el que estoy pasando, de esas experiencias de la Pascua de mi mamá y de mi esposa, que es la aclaración de en qué sentido Santa Teresa habla del alma, que no es en ese sentido platónico en que el alma es como un airecito, como algo que está en el cuerpo y en la muerte, entonces se libera. Gracias, Padre, por la manera como nos transmitió eso, que realmente me llegó muy profunda. Hay que tener también conciencia de lo que, por ejemplo, la mayoría de los santos, que seguramente pues ustedes también lo conocen por la teología, y es que Santa Teresa de Jesús experimentó mucho el deseo de morir. Por eso ella dice, ansiosa de verte, deseo morir, porque la muerte para ellos, o la muerte para el espiritual, al que ha entrado en ese camino, es como ya el encuentro definitivo con el Señor. Y eso para ella es un deseo y lo añoraba. Santa Teresita del Niño Jesús también decía, espero ese día que se abra en mi vida y poder yo estar con el Señor ya directamente. Y por eso San Francisco de Asís la va a llamar la hermana muerte, porque es como ese momento tan importante en el ser humano de saber que todo mi ser se une perfectamente al ser de Dios. Y eso es lo que va a generar también la experiencia profunda de lo que tú dices muy claramente, y que ojalá todos lo aprendamos desde ahí. No se habla de la muerte, sino de la Pascua, porque todos nuestros seres queridos pasan a esa experiencia de Pascua en donde viven ya eternamente. Santa Isabel de la Trinidad lo va a clarificar mucho más cuando ella dice, Dios está en mí y yo estoy en él, o sea, el alma está en Dios y Dios está en él. Por eso cuando yo les predico mucho a la gente, les hablo de cómo es saber que Dios está en mí y el alma está en Dios. O sea, nuestros seres queridos están allí en nuestro corazón, porque es el lugar donde habita Dios. Ese es el cielo. El cielo está en mí y Dios está en él. Es la expresión de Sor Isabel de la Trinidad. El cielo está en mí y Dios está en él. Nuestros seres queridos se van al cielo. ¿Y dónde está el cielo? Si no es en el corazón del ser humano, donde habita Dios. Y ahí ocurre la resurrección. Y ahí yo los puedo abrazar y ahí yo puedo estar con ellos. Y eso hace que nuestra experiencia de duelo se pueda pasar desde una realidad de esperanza en la fe y en la vida. Muchas gracias, Padre Guillermo, muy amable. Muy bien. Entonces, si te parece, Guido, arrancamos con el momentico de oración y empezamos con la canción que nos mandaste. Por favor. Listo, Angelito. Dichoso el corazón enamorado que ha puesto en solo Dios su pensamiento.
ha puesto en solo Dios su pensamiento. Por él renuncia a todo lo creado y en él encuentra su gloria y su contento. Ya de sí mismo tiene descuidado, porque en Dios está todo su intento. Dichoso el corazón enamorado que ha puesto en solo Dios su pensamiento. Dichoso el corazón enamorado que ha puesto en solo Dios su pensamiento. Por él renuncia a todo lo creado y en él encuentra su gloria y su contento. Y aun de sí mismo vive descuidado, porque en Dios está todo su intento. Dichoso el corazón enamorado que ha puesto en solo Dios su pensamiento. Dichoso el corazón enamorado que ha puesto en solo Dios su pensamiento. Por él renuncia a todo lo creado y en él encuentra su gloria y su contento. Y aun de sí mismo vive descuidado, porque en Dios está todo su intento. Vamos a ponernos en esta presencia del Señor. Dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado, y en él halla su gloria y su contento. Aun de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento. Y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Es uno de los poemas de Santa Teresa de Jesús. Abramos nuestro corazón en esta noche al acontecer de Dios. Para que Dios obre necesita un corazón dispuesto. Digámosle al Señor en esta noche que nos ayude a todos nosotros a vivir con nuestro pensamiento puesto en Él. Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo. Solo Dios es digno de él, decía San Juan de la Cruz. Pongamos nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo en Dios,
Cualquiera que sea hoy tu momento personal, el instante que estés viviendo, pon tu corazón en Dios y permítele a Dios llenar tu vida de luz, de paz y de mucha esperanza. Señor, en esta noche estamos aquí, este grupo, que queremos caminar contigo, que queremos sentir tu presencia, que queremos seguir llevándole al mundo entero ese amor tan grande. Cuando experimentamos el amor de Dios, lo único que nos queda es salir como la Santísima Virgen María al encuentro del otro y llevarle ese amor de Dios. El mundo necesita mucho amor de Dios. Y nosotros que caminamos en la fe y que cada martes nos reunimos para contemplarlo a Él, llevémoslo a tanta gente. Las personas necesitan una palabra de amor, una mirada de amor, un abrazo de verdadero amor. Eso es lo que la espiritualidad en la experiencia de Jesús nos pide, que llevemos a ese Jesús cercano, cercano al que está triste, cercano a ese joven que experimenta la soledad, cercano a esa madre de familia que llora por sus hijos, cercano a ese hombre de trabajo que a veces se encuentra en angustia, cercano a tantas familias que necesitan hoy del amor de Dios, cercano también a aquellos que con alegría viven la vida, aquellos que alcanzan sus metas y siguen adelante. El Señor está cercano a todos, pero que ojalá podamos comprender que aquel que está a nuestro lado es el que más amor necesita. Qué bonito que de este grupo, con la experiencia del Señor, se pueda llevar a tantas personas el amor que ustedes reciben de Dios cada 8 días. Que se conviertan, como dijo Teresa de Jesús, en una estrella que ilumine al mundo entero. Que ustedes sigan llenos de Dios, que sigan caminando con Dios y que aunque haya noches oscuras, su mirada esté siempre puesta en Él. Los ojos fijos en el crucificado y todo se os hará fácil, dijo Teresa de Jesús. Miremoslo a Él y nuestra vida encontrará un gran sentido. Abracémonos al Señor y sintamos que Él está con nosotros y nos acompaña siempre. Los invito para que en esta noche, en este ratico de oración, aquí delante de Jesús presente en el sagrario, cada uno de ustedes allí donde se encuentra, entréguenle a Jesús su corazón, pongan su mano derecha en el corazón si quieren hacerlo. Miren a Jesús que está ahí en ese sagrario y díganle a Jesús: Señor, mi corazón lo pongo en el tuyo. Quiero que llenes mi corazón de mucho amor, ese amor que es capaz de salvar mi vida, que es capaz de sanar mi dolor, mi enfermedad, ese amor que llena de alegría mi camino, ese amor que se convierte en consuelo y que enjuga las lágrimas, ese amor que despierta en mí la esperanza. Inunda, Señor, en esta noche nuestro corazón con tu presencia amorosa y haz que podamos sentir esa fuerza interna que desborda la vida y que nos lanza a poderle llevar al mundo entero una experiencia profunda de alegría y de gozo en tu presencia amorosa. Sientan que el Señor hoy les habla al corazón, que el Señor les dice a cada uno de ustedes cuánto los ama y que para el Señor no importa lo que hayamos hecho. Para el Señor lo que importa es que queramos sentirlo a Él, porque Él purifica la vida, Él perdona nuestras caídas, Él nos levanta, Él nos toma de la mano, Él cuida nuestro corazón,
Nos podemos haber equivocado muchas veces, pero el Señor siempre nos levantará. Él es el Señor del amor misericordioso, aquel que siempre tiene los brazos abiertos para levantar nuestra vida, para levantar nuestro ser, para levantar nuestro ánimo. Que el Señor hoy nos bendiga, que Jesús en el Santísimo Sacramento nos enamore cada día más de Él, nos llene de su presencia y nos llene de toda su luz, de toda su paz y de todo su amor. Pídanle al Señor en este momento aquello que tanto necesitan. Pídanle con confianza. Abran su corazón. Él escucha el corazón. Y díganle a Él que su corazón está dispuesto para que el Señor obre en cada uno milagros abundantes. Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir, dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh ñudo que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba, sin acabar acabáis, sin tener que amar amáis, engrandecéis nuestra nada. Teresa de Jesús. Que la Santísima Virgen María en esta noche nos acompañe a todos y ella, que nos lleva siempre a su Hijo Jesús, nos ayude a caminar en la presencia del Señor. Teresa de Jesús, a los 14 años, su mamá pasó a la Pascua y ella se fue a esa tierna edad a una imagen de María allí en la Catedral de Ávila y le dijo: a partir de hoy tú serás mi madre. Y siempre caminó con la Virgen María y ella la acompañó en todas sus fundaciones y en todo su camino espiritual. Encomendémonos en esta noche a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Que el Señor les acompañe en esta noche, que el Señor les llene de alegría, de gozo y de paz, y que la bendición de Dios, que es infinitamente amoroso, descienda sobre todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Fray Bueno. Guillo, muchas gracias. Bueno, con mucho por gusto. compartir. Igualmente. En nombre del Grupo Amén. Getsemaní quedas reiterado, matriculado para un próximo encuentro. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Padre. Pero Gracias. se pone el hábito. Hoy no le iba a poner, sino que es que el calor aquí. Pero ya, la próxima me lo pongo.